al Señor. Y bueno, hermanos, vamos a entrar en el estudio de la palabra de Dios en esta noche. Quiero introducir a el libro de Hebreos. Vamos a leer en el capítulo número 1, Hebreos capítulo número 1, y vamos entonces a mantener la Biblia ahí, del versículo 1 en adelante, para escudriñar este capítulo. Con la ayuda del Señor vamos a aprender sobre lo que el escritor a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribió a la iglesia. Aleluya. Como pueden ver ustedes en sus Biblias, este libro o carta, porque no dice si es epístola, desconocemos su autor, ¿verdad? Todas las cartas apostólicas tienen en su introducción el autor de la carta y los destinatarios. Gloria al Señor. Pero acá no encontramos nosotros un nombre de quién lo escribe, a quién se lo escribe, ¿verdad? Pero por su lenguaje, algunos creen que pudo haber sido el apóstol Pablo, aunque es un poco dudoso porque todas las cartas del apóstol Pablo comienza él diciendo su nombre, y en algunos él termina diciendo también su nombre. Gloria al Señor. Y dice claramente a quiénes escribe, como hemos escudriñado otras cartas, y encontramos pues que es el apóstol Pablo, y dice a los fieles de la iglesia tal. ¿Sí? Entonces, es muy fácil de identificar el autor de la carta, es muy fácil de identificar los destinatarios, pero en esta o en este libro no se encuentra ese autor, no está el nombre. Gloria al Señor. Otros creen que tal vez fue el hermano Apolos, porque Apolos, también la Biblia nos enseña que fue un hombre poderoso en la palabra, un hombre conocedor de la palabra. Gloria al Señor. Pero por su contenido encontramos de que era un hombre, quien lo escribió era un hombre que conocía a plenitud la ley y conocía las diversas leyes dadas por el Señor en el Antiguo Testamento, como la ley moral, la ley de culto, la ley de los sacrificios, porque el escritor se da un recorrido, a través de este libro se da un recorrido por el Antiguo Testamento, habla de los sacrificios, habla del tabernáculo, ¿sí? Entonces, no era cualquier, o no fue cualquier persona quien escribió. Ahora sí, por su lenguaje, entendemos de que fue escrita a la iglesia, porque le habla a la iglesia animándola de que no se vuelvan atrás, porque ahora ellos están en Cristo Jesús, y parece ser que la iglesia quería volver al judaísmo, a la práctica de la ley, quería volver a lo que eran antes, a guardar el día de reposo. Y ahí el escritor a los Hebreos, entonces, él habla del día del reposo y dice que nuestro reposo es Jesucristo. Entonces, si estamos en él, hemos reposado, entramos en el reposo. Entonces, el escritor tiene ese amplio conocimiento de todo el culto del Antiguo Testamento, día de reposo, el tabernáculo, los sacrificios, y él habla de todo eso. Pero
con la diferencia de que Él presenta a Jesucristo como el que vino a cumplir con todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y entonces dice la Biblia que todo lo que pasó o pasaba en el Antiguo Testamento tocante al tabernáculo, a los sacrificios, dice que era sombra de lo que habría de venir. Sombra de lo que habría de venir. Es decir, cuando habla del tabernáculo, habla de un tabernáculo que fue diseñado por Dios, pero fue erigido por Moisés, por hombres, lo hicieron. Pero aquí habla de un tabernáculo que no es terrenal. ¿Y ese tabernáculo es quién? Jesús. Gloria al Señor. Y es muy interesante esta carta o este libro, es muy interesante y vamos a meternos un poco para aprender de esta carta y tener un mejor conocimiento del pensamiento que tuvo aquel que fue inspirado por el Señor para escribirle estas hermosas palabras a la iglesia y darle ánimo. Ustedes se encuentran aquí en esta escritura que hay un texto muy conocido que nosotros lo aplicamos mucho, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Qué era lo que estaba pasando con esa iglesia? Que se estaban quedando ya en casa. Ya no salían para congregarse con los hermanos. Entonces, el escritor viaja por muchas áreas de la vida espiritual de la iglesia, con el fin de fortalecer a la iglesia, con el fin de inyectarle fe, con el fin de que la iglesia, en lugar de que se siente o se quede atrás, se reincorpore y siga avanzando hacia adelante. Gloria al Señor. Y como se trataba de la iglesia y la gente, o más bien dicho, los hermanos querían como volverse atrás. Entonces el escritor comienza introduciéndose con estas palabras. Y dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Interesante. Ellos querían volver atrás y al volver atrás, ¿qué sucedería? Dejarían de seguir a Cristo. Dejarían de confiar en Cristo porque ellos ya se habían convertido al Evangelio, se habían convertido a Jesucristo y ellos perseveraban. Parece ser que de alguna manera ellos estaban sufriendo alguna clase de persecución que los estaba como desanimando. Pero para que ellos no desistan de la fe que es en Cristo Jesús, el escritor, inspirado por el Señor, entonces les trae esta porción presentando a Jesucristo superior al tabernáculo, superior a Moisés, superior a los ángeles, superior a toda la creación, y lo presenta como aquel que da a conocer a Dios, pues la Biblia dice que a Dios nadie le ha visto, porque Él habita en luz inaccesible. Pero dice la palabra del Señor que Jesucristo le ha dado a conocer. Y el escritor entonces les dice, porque ellos tienen el conocimiento del antiguo pacto, cómo Dios vino hablándole al pueblo
¿A través de quiénes? De los profetas, porque Dios se proveyó de hombres a quienes llamó profetas, hombres que hablaban en nombre de Dios y llevaban el mensaje de Dios al pueblo. Dios le habló al pueblo en otro tiempo de esa manera por los profetas. Aleluya. Pero ahora, dice la Biblia que ya no usó los profetas para hablar al pueblo, sino ahora nos ha hablado, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesús. Gloria al Señor. Y hay algo poderoso, que a este Jesús dice que lo constituyó heredero de todo. Heredero de todo. En otras palabras, Jesucristo es el dueño de toda la creación. Amén. O más bien dicho, de todo lo creado. Lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra y aún debajo de la tierra. Pues la palabra de Dios dice que todo lo que está allá arriba se arrodilla delante de Él. Amén. Y lo que hay en la tierra también. Y debajo de la tierra también. Aleluya. Ahora bien, ¿por qué el escritor comienza con esto tan esencial y de pronto el escritor pudo haber comenzado con el problema, con la situación que estaba pasando la iglesia? Entonces él comienza con esto porque quiere el escritor que la iglesia conozca que su fe no está basada o puesta en cualquier cosa o persona, sino que está puesta en el autor y el consumador de la fe. Amén. Cosas que le dice el escritor en el capítulo 12 y versículo 2 del mismo libro. Gloria al Señor. En estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto es importante, hermanos, porque está hablando que el universo fue hecho por Jesucristo. Y no lo dice esta porción solamente, sino hay varias partes de la Biblia que lo declaran, que Jesucristo es el que hizo todas las cosas, el que va a hacer todas las cosas nuevas más adelante. En Apocalipsis, Juan, en la visión que recibe también, recibe esta revelación de parte del Señor Jesucristo donde dice que Él va a hacer nuevas todas las cosas, cielos nuevos y tierra nueva, porque el que lo hizo una vez tiene poder y autoridad para hacerlo otra vez. Para Él no hay nada difícil, no hay nada que Él no pueda hacer. Gloria al Señor. En el capítulo 1 de Juan también habla del Hijo. Capítulo 1, versículo 1, comienza diciendo la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aleluya. En el principio era el Verbo. Tenemos que entender qué es el Verbo. ¿Qué es el Verbo? El Verbo es la palabra. Amén. El Verbo es lo que ustedes están escuchando de mí ahora, y porque tienen ojos buenos ven que el Verbo está saliendo de mi boca. Pero el Verbo ustedes no lo pueden ver. ¿Verdad que no? Pero oyen su sonido. Sí, gloria a Dios. En el principio se oía el Verbo creando las cosas. El Verbo es la voz de Dios, es la palabra de Dios. Por eso dice, estaba con Dios, porque el Verbo está en Él. Gloria al Señor. Y dice, en el principio era el Verbo, es decir, el Verbo invisible, porque el Verbo no se ve. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era ¿qué?
Dios. Era Dios. No está hablando de que el verbo es alguien separado de Dios, como el verbo que sale de mi boca, de mis labios en esta hora está separado de mí. No, ese soy yo. ¿Quién está hablando? Si ustedes que ya me conocen, oyen mi voz, ustedes me van a identificar rápido. Gloria al Señor. Amén. Entonces Jesucristo le dijo al pueblo: si ustedes conocieran a mi Padre, me conocerían a mí. Amén. ¿Sí? ¿Sabe por qué les dijo eso? Porque les está diciendo: si ustedes conocieran la palabra de Dios, me reconocerían a mí, porque yo soy la palabra viviente, yo soy el verbo de Dios. Aleluya. Entonces dice la palabra del Señor que ese verbo, versículo siguiente, versículo 2, este era en el principio con Dios, y mira lo que dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada, nada es un nada absoluto, nada de lo que existe existe por sí mismo, sino que el verbo lo creó todo, el verbo lo hizo todo. Gloria al Señor. Pero Hebreos dice que ese verbo es Jesucristo, el Hijo. El Hijo es el que hizo todo. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. En Él estaba la vida, versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Está hablando de la vida, no de la luz. ¿Sí? Entonces, porque la vida es luz en nosotros. Gloria al Señor. Amén. Luego dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si usted se recuerda el verbo haciendo la luz allá en Génesis capítulo 1 y el versículo 3, me parece que es, donde dice la palabra del Señor: y dijo Dios, sea la luz. Aleluya. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y el versículo 4 dice: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Pero entonces usted solamente lee la voz en acción, lee el verbo en acción, porque verbo es palabra, ¿sí? Entonces usted lee en el Antiguo Testamento la voz en acción, haciendo las cosas, creando. Pero y solo se oye que dice Dios, 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 pero a Dios nadie le ha visto. Nadie le ha visto. Y nadie lo puede ver y vivir. Gloria al Señor. Por eso Él habita en luz donde nadie tiene acceso. Podemos ilustrarlo. Ilustrarlo no es que sea así. Una ilustración. ¿Quién puede llegar al sol? ¿Qué pasaría cuando alguien se quiera acercar al sol? Pero el sol sí puede llegar a nosotros, ¿verdad? Su resplandor. Y eso es lo que dice Hebreos, que Jesucristo es el resplandor de su gloria. Amén. Si a esta distancia del sol, al ver al sol, nos cuesta y a veces nos quedamos ciegos, imagínese usted estar cerquita. Pensemos que no quema el sol, que no destruye, pero solo la luz, entre más cerca, lo deja ciego a uno. Amén. Lo destruye. Como para ilustrar a Dios y entender un poco lo que la Biblia dice. Gloria al Señor. Ahora bien, volviendo a Juan, en el capítulo 1, dice la palabra del Señor que Él es el creador. Amén. Versículo 1, capítulo 1, versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Quién hizo esa separación? El Creador. Lo leímos en Génesis. ¿Sí? Separó la luz de las tinieblas. Pero hay algo hermoso.
Nunca se dice que la luz no prevaleció a las tinieblas. Nunca se dice eso. Más bien, las tinieblas no prevalecen a la luz, porque la luz lo ilumina todo. Gloria al Señor. Amén. El versículo 6 dice la palabra del Señor: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Amén. Aleluya. Aquella luz verdadera. Vamos a detenernos un poco aquí. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Qué dice? Venía a este mundo. Venía a este mundo. Gloria al Señor. Pero a la vez dice que estaba en el mundo. Versículo 10. Venía a este mundo, ¿cómo venía? Como ser humano. Pero como espíritu, ¿dónde estaba? En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aleluya. Y luego dice, cuando él vino, en el versículo 11, cuando ya él se hace presente, vino a lo suyo, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, gloria al Señor. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ya lo explica cómo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De Dios. Y mira el milagro más grande, o la manifestación más grande de Dios. Y es que dice que ese verbo, que es el autor de la creación, ¿se hizo qué? Fue hecho carne. Fue hecho carne. ¿Cuándo fue hecho carne? Cuando fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Ahí fue hecho carne. Ahí se formó un bebé para que se cumpliese lo dicho por el profeta, lo dicho por el Señor a través del profeta. Gloria al Señor. He aquí que el Señor mismo os dará señal. He aquí que la joven o la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emanuel. Que ya Mateo lo explica. Emanuel significa Dios con nosotros. No un Dios, no otro Dios, no el segundo Dios de la deidad, no. Dios. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Y Dios se ha manifestado a la humanidad, o por amor a la humanidad se ha manifestado de diferentes maneras, como lo explica el autor a los hebreos. En otro tiempo Dios habló a los padres por los profetas, y dice que lo hizo de muchas maneras. Y yo agrego, de modo que no tienen excusa, ¿verdad? Porque cuando Dios trata con uno de muchas maneras y el hombre no entiende o no quiere entender, entonces ya Dios lo deja. Por eso dice el Señor en su palabra a nosotros: deja al necio en su necedad, porque dice el necio en su corazón, no hay Dios, teniendo entendimiento y conocimiento de la existencia de Dios. Porque el hombre se pregunta cómo es que puede venir a la existencia, y en ese momento que se pregunta cómo puede venir a la existencia, Dios le da conocimiento. Amén. Que es imposible que el hombre haya venido a vivir así por así. Gloria al Señor. Es imposible que de una explosión células se hayan ido volando y se hayan juntado y de repente se formó una persona tan perfecta que pueda vivir, vamos a decirlo, por sí solo, sin estar conectado a algo como el árbol que está
sembrado en la tierra, que tiene que estar ahí pegada sus raíces a los minerales, al agua, pero el hombre no. ¿Sí? El hombre puede movilizarse, puede tomar decisiones, puede comer lo que desee, puede hacer muchas cosas. Es una creación perfecta. Y eso no se puede dar así por así, sino que detrás de todo esto hay un creador, como lo dice la palabra, y ese creador tiene nombre, porque nuestro creador es Jesucristo. Gloria al Señor. Ahora bien, si nosotros vamos a Colosenses capítulo 1 y el versículo 15 en adelante, Colosenses está hablando de Jesucristo. Y mire lo que dice la Biblia, que Jesucristo es la imagen invisible ¿de quién? Él es la imagen del Dios invisible. Gloria al Señor. Si usted se pone en un espejo, otro ejemplo, usted se para en un espejo, usted no puede, y mira su imagen, ahí usted no puede decir, ¿y ese quién es? Y lo quiere tocar, ¿quién será? Hey, ¿quién eres? No. Usted sabe que es usted mismo, es su imagen, su reflejo, ¿verdad? Entonces Jesucristo no es otro separado a Dios, porque la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el primero. Primogénito significa eso, ¿verdad que sí? Significa primero. Gloria al Señor. Pero aquí hay algo importante que dice ¿de toda qué? De toda creación. Lo que está dando a entender el texto bíblico es de que Él ya existía cuando todo lo creado llegó a la existencia por la palabra de Dios. Gloria al Señor. Entonces, Él es el primero. Y lo explica en sus versículos siguientes. Versículo 16 dice la palabra de Dios: porque en Él fueron creadas todas las cosas, que es lo que estaba diciendo Juan en su capítulo 1, si ustedes se recuerdan, que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay ¿dónde? En el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿Por qué habla de visibles e invisibles? Porque hay una creación tangible, hay una creación visible, pero también hay una creación invisible. El ejército celestial de ángeles, el ejército de demonios y espíritus malos que están con Satanás. ¿Quién los ha visto? Y esos son lo que sigue diciendo, eso invisible son los tronos, son los dominios, son los principados, son las potestades, esas fuerzas de las tinieblas, esas fuerzas invisibles de las cuales Pablo le aconseja a la iglesia de Efesios también de pararse firmes. Gloria al Señor, porque dice: no tenemos lucha contra sangre ni carne. Aleluya. Efesios capítulo 6. Dice la palabra del Señor en el versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y preste atención, amada iglesia, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir, estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, es decir, de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es lo que está diciendo Colosenses, visibles e invisibles. Y hace
mención de los tronos, de los dominios. Entonces esas son las fuerzas del mal. Fuerzas que nosotros no vemos, pero que ellos nos están viendo a nosotros porque ellos están en este mundo. Pues la Biblia dice que ellos están en este mundo, gloria al Señor Jesucristo, aleluya, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las regiones celestes son las regiones altas donde estamos nosotros juntamente con Cristo, pero ellos andan ahí. Ellos pueden entrar a la iglesia, pero lo único que no pueden hacer es tocarnos. Porque si una fuerza del mal te toca, es como que quiera tocar a Jesucristo, porque tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces la Biblia dice que nosotros no tenemos una lucha contra cosas tangibles. Qué bueno es tener una lucha con algo que puede ver uno, porque uno tiene la oportunidad de defenderse, como tiene la oportunidad de esconderse, ¿verdad? Si uno sabe que no puede contra el enemigo, entonces uno hasta puede negociar con él, siguiendo el consejo de la Biblia. Únete al enemigo, ya, me uno. Claro, me escondo, busco ayuda, pero ¿qué hay de lo invisible? El único que nos puede ayudar es Jesucristo. Porque Él es el único que puede ver lo invisible, porque Él lo creó. Amén. Él lo hizo. Y como Él lo hizo, entonces, Él, aleluya, es decir, a Él se sujetan. Dice la palabra del Señor, volviendo a Colosenses capítulo 1 y el versículo 16. Dice la palabra del Señor: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Aún el mismo Satanás le pertenece a Cristo, porque Satanás no puede subsistir por sí mismo. No puede, porque es un ser creado. Amén. Es un ser creado. Por eso en el día del juicio final, el Señor va a agarrar a todos, todas estas potestades, todo esto, Amén. Gloria a Dios. y lo va a poner en un depósito donde pasarán la eternidad y nunca más volverán a salir. Aleluya. Versículo 17 dice, hablando de que Él es el primero, o Él tiene la preeminencia en todo. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, reflexionemos en lo que acabamos de leer. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. Jesucristo. Por eso Hebreos capítulo 1 entra presentando a Jesucristo como el heredero de todo. Heredero de todo significa dueño de todo. ¿Cuál es su heredad? No, pues este terreno ahí para él, mi heredad. En otras palabras, usted es el dueño de toda esa heredad. Pero Jesucristo es el heredero, dice, de todo. Aleluya. Versículo 2. ¿A quién constituyó heredero de todo? ¿Y por quién asimismo hizo el universo? Ahora mire lo que dice el versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Dios, que Jesucristo es el resplandor de su gloria. Otra vez voy a ilustrar con el sol porque me gusta mucho esa ilustración. Amén. ¿Usted cree que la luz del sol está separado del sol? No, porque la luz emana o sale
de Él. Amén. Jesús es el resplandor de Dios. Por lo tanto, ese resplandor no está separado de Dios. Gloria al Señor. Entonces podemos ver el resplandor ¿en quién? El resplandor de Dios lo podemos ver en la faz de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Luego dice la palabra del Señor y la imagen misma. ¿Se acuerdan lo que leímos en Colosenses? Que Él es la imagen del Dios invisible. Hebreos dice que Jesucristo no solamente es el resplandor de su gloria, sino la imagen misma. ¿De qué? De su sustancia. De su sustancia. La imagen misma de lo que es Dios. Por eso a los Colosenses, capítulo 12, versículo 9, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mire lo que dice la Biblia. Porque en Él habita corporalmente, es decir, en el cuerpo de Jesucristo habita ¿quién? Toda la plenitud de Dios. Amén. Toda la plenitud de Dios. Si toda la plenitud de Dios está en Jesucristo, ¿en dónde entonces podemos encontrar a Dios? ¿En dónde? En Jesús. Amén. Por eso, hermanos, nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra esperanza debe de estar en Jesús. Amén. Gloria a Dios. Porque si usted confía en Jesús, si usted cree en Jesús, usted cree en Dios, usted confía en Dios. Amén. Porque Él es la imagen misma de Dios. Él es el resplandor de su gloria. Él es, gloria al Señor, la imagen misma de su sustancia. Y mire, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Colosenses lo está diciendo también. Que Jesucristo sustenta todas las cosas. Aleluya. Hermanos, esto es importante entenderlo. Es Amén. importante porque si nosotros tenemos la iluminación del Espíritu Santo de quién verdaderamente es Jesucristo, entonces nuestra fe va a estar fundamentada en la verdad. Aleluya. Gloria a Dios. Y mire lo que me llama la atención, que habiendo tanto problema y tanto que hablarle a los hermanos de la iglesia aquí en la Biblia, él comienza presentando a Jesucristo como lo que Él es, para que los hermanos no dejen de confiar en el Señor Jesús, para que los hermanos no dejen de creer en Él, que su esperanza siga puesta en Él. Aleluya, gloria al Señor. Luego dice la palabra de Dios que Él sustenta con su palabra. Aleluya. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿por medio de quién? Por medio de sí mismo. Y luego que hizo lo que vino a hacer, porque ahí está hablando de su ministerio, de su trabajo que hizo en su humanidad. Porque ustedes conocen bien la misión del Señor Jesucristo: buscar y salvar lo que se había perdido. El Señor Jesucristo no vino a otra cosa más que a eso. Pero como Él es Dios misericordioso, compasivo, y al ver a las multitudes que andaban dispersas como ovejas que no tienen pastor, entonces Él las empezó a atender, a sanarlos, a darles palabra de vida, a consolarlos. Gloria al Señor, porque es su pueblo. Y aunque su pueblo no le recibió, aunque su pueblo lo rechazó, Él no rechazó a su pueblo. Porque esa es la peculiaridad que tiene nuestro Dios. Dice el salmista. El salmista dice: Dios no nos ha pagado a nosotros conforme a nuestras rebeliones. Fíjese que Dios pudo haber dicho: qué pueblo malagradecido.
Entonces, retiro mi mano y a ver cómo les va. Pero no hizo eso, ¿verdad que no? No lo hizo, porque Él es bueno, como dice su palabra, porque para siempre es su misericordia. Aleluya. Entonces, ¿quién fue el que vino a purificarnos del pecado? ¿Quién fue? Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El mismo que creó todas las cosas. Amén. ¿Quién creó todas las cosas? Dios. Así es de que aquel que por muchos años en la antigüedad se le conocía por Dios, por Jehová o por otros nombres, ahora se le conoce como Jesucristo. Amén. Porque Él es Dios manifestado en carne. Aleluya. Entonces quiero culminar con esto y dice la Biblia que después que efectuó la purificación de los pecados, es decir, después de su muerte, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, después de destruir a la muerte y el pecado, gloria al Señor, y de despojar el imperio a Satanás, que eso lo hizo con su muerte, Amén. derramando su sangre. Sabemos todos que al tercer día resucitó. Amén. Y cuando resucitó, después de que dio las últimas instrucciones, Hechos capítulo 1, dice que lo vieron subir. Aleluya. Ascendió a los cielos. Cuando Él asciende a los cielos, entonces ya Él cumple lo que dice aquí. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Gloria al Señor. Cuando dice que se sentó, está diciendo que Él llega al lugar donde se ejerce autoridad. Amén. Cuando un rey se decía que se sentaba, es más, de Salomón se dice, y se sentó Salomón en el trono y empezó a gobernar al pueblo de Israel. Entonces, Jesucristo se sentó en el trono de la majestad. La majestad es lo más sumo, lo más alto. El trono de Dios. Se sentó en el trono de Dios y desde su trono ejerce autoridad. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Mantiene el control de todo. Aleluya. Por eso Él fue el único que le dijo a Pedro: y sobre de esta roca edificaré mi iglesia, y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque Él está con ella. Amén. Él está en ella. Él es la autoridad. Y le dijo a todos sus discípulos: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Alabanzas al Señor. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos un diosito. Amén. Nosotros tenemos al Dios grande, al que todo lo puede, al que todo lo sustenta. Gloria al Señor. Así es de que con esta introducción vamos a entender un poco lo que el escritor quiso enseñarle a la iglesia en ese entonces. Y si Dios nos lo permite, la próxima semana vamos a continuar con esto. Yo creo que está muy interesante y yo creo que vamos a aprender mucho. Gloria a Dios. Porque realmente el enfoque principal de todo el libro de los Hebreos es Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Él es el enfoque. Y usted lo va a ver que ahí se presenta, como lo mencioné, superior a todo, superior a todo, superior a todo, superior a todo. Gloria al Señor. Pónganse en pie, hermanos. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a nuestro Señor Jesucristo en esta noche por su gloriosa palabra. Y los invito, hermanos, a que hagan el esfuerzo el próximo miércoles a recibir esta continuación, porque esta palabra no solamente da conocimiento, sino que da, hermanos, crecimiento y madurez espiritual para conocer al verdadero. Gloria al Señor. Y la Biblia dice que estamos en el verdadero, Amén. en Jesucristo, porque Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan capítulo 5 y versículo 20.
lo dice claramente, que estamos en el verdadero. Estamos en Jesucristo, en el Hijo. Gloria al Señor. Oramos en esta hora y le damos gracias a Dios por su palabra. Y que esta noche salgamos de este lugar, hermanos, bien llenitos para que sigamos adelante. Amado Jesús, te damos gracias. Gracias te damos por tu gloriosa palabra que ha sido, Señor, expresada, explicada en esta noche. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que trabaja cada día, cada momento, y nos está enseñando y nos está guiando y nos está recordando todas las cosas. En esta noche te damos honra y gloria y te pedimos, Señor, por toda la iglesia y por todos aquellos, Señor, que han recibido tu palabra, que esta palabra les dé, Señor, convicciones, que les dé crecimiento, que les dé madurez y que aprendan a confiar más en ti, a poner su esperanza en ti, porque tú eres el autor y el consumador